Aquí estoy de regreso. Ha habido casi un año que hemos olvidado, no olvidado, ni mucho menos, que hemos dejado aparte una historia mágica. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo somos nosotros los magos. Por ejemplo, en España dicen que los cartómanos siguen siendo, el ilusionismo sigue siendo de las cartas, o sea, los nietos y los hijos, los nietos, y van a ser ya los bisnietos de Heraclio Fournier. Y yo tomé una inquietud que he compartido desde hace muchísimo tiempo, de decirles a esos muchachos que hay otro tipo de hacer magia, con bolas de esponja, con escenarios, con dedales, con dediles, en fin, aparatitos medianos que los hay hoy muy lindos. No quiero que se metan en grandes aparatos y tal, no, aparatos medios para escenarios, para tener una buena presentación. Y en España eso, por ejemplo, a través de nuestro gran amigo y gran cartómano y famoso y buenísimo fantómano, monstruo de la cartomagia, Tamarí, implantó una cosa en España que ha pasado 25 años y casi 30 y es muy difícil de erradicar. La gente, los muchachos jóvenes empiezan con las cartas. Y yo quise meterme con macrocartomagia, que no sé si ustedes lo han visto, tienen el chance de verlo, con 12 programas que hice con Henry Jr. de macrocartomagia, con la idea de que los muchachos aprendan eliminar un poco el tanta abundancia de con la baraja pequeña, con la baraja regular, y dedicarse un poco a la macrocartomagia, que es más espectacular. Pido perdón, pero nunca quise dejar a un lado una historia mágica. Bien, una historia mágica que, si ustedes lo recuerdan lo han seguido, han escrito mucho, tanto a Henry Jr. como a mí, diciendo, oye, ¿qué pasó? La historia del hombre se cortó. No lo hemos dejado nunca, ni Henry Jr. como productor, ni yo como contador de la historia, jamás. Hubo esto que le dimos preferencia por la situación que les he explicado. Bien, fíjese bien, yo había ido a España en el año a últimos del 60, principios del 61, ya les expliqué también en aquel especial que hicimos de mi esposa, me casé y empecé a trabajar muchísimo en España, muchísimo, gracias a Dios, gran parada y después un montón de programas. Por cierto, allí, estando en ese año, me encontré con mucho agrado y con mucho cariño a Gustavo Lorgia, que estaba trabajando en el Biombo Chino, una sala de fiesta espectacular de Madrid, en la calle Leganito, y estaba Gustavo Lorgia como verdadera figura. Después de hablar con él en el camerino y lógicamente intercambiar, que los dos éramos vecinos aquí en Venezuela, Colombia, él se iba para Bangkok a trabajar, hizo una gira extraordinaria de 2 o 3 años por allá, muy bonita, muy bonita. Y es que en aquella época, para los muchachos jóvenes, ya estaba naciendo, o ya había nacido, mejor dicho, ya había nacido el medio siglo de oro de la magia latinoamericana. Ya había habido varios magos. Al terminarse, como les he dicho yo, la cuestión de los circos, de los aparatos grandes, de Ricciardi, que termina, de Fu Manchu, que termina, de Blackstone Junior, Blackstone Senior, que termina, etcétera, etcétera, viene la nueva generación, como ya le hemos hablado, con Janin Polo, y esa gente se adelanta. La magia latinoamericana se adelantó a los americanos, a los asiáticos, a los japoneses, a todos. Y en ese medio siglo de oro de esa magia latinoamericana hay magos de reconocidísimo trayectoria internacional. Gustavo Lorgia, Fantasio, René Laván, Ricciardi, Víctor Almirian, Ayala, muchos otros que se me van a olvidar. Esos fueron contratados por los grandes espectáculos de Europa, por los grandes espectáculos de Estados Unidos, y yo hasta llegué a la China en esa época, en ese medio siglo de oro de la magia latinoamericana. Fue un medio siglo con figuras, Richard Soy, con figuras realmente extraordinarias. Bien, yo regreso aquí porque yo había terminado mi gira artística recién, muy bonita, muy bien, con mi rutina que entonces tenía yo de bastones, muy cortita, y tenía necesidad de ponerle otras cosas entre medias. Me había casado, había incorporado a mi esposa a mi show, porque todos en aquella época, todos teníamos que tener un ayudante.
Terminé la gira con los mejores espectáculos, con el chino torero que le cambió, que le nombré en el capítulo anterior. Y yo dije, bueno, a ver, Fina, ¿cuánto dinero tenemos aquí? Hemos ahorrado de estar aquí, fenómeno, hemos estado trabajando 9 meses incansablemente, todos los días 2 funciones, todos los días 2 funciones. ¿Y cuánto tenemos aquí? Tenemos 37.000 pesetas. 37.000 pesetas en aquella época era mucho dinero, si se quiere pensar, pero 37.000 pesetas con el bolívar y la moneda americana de aquí de Venezuela, el dólar a 4.30, no era nada. Y agarré entonces, llevé a Fina con su familia y yo me vine, le dije, bueno, voy a hacer la temporada de Navidad en Venezuela. Y regreso a Venezuela. Regreso a Venezuela y muy bien, ya se había corrido el rumor de que yo volvía, alegría para los canales de televisión, y no vuelvo a Radio Caracas Televisión. Entonces, yo cuando vuelvo, voy a Venevisión, que había sido la planta que se llamaba Televisa y que le habían comprado los Cisneros, que habían sido socios principales de la CMQ de La Habana. Y entonces, antes de que Radio Caracas dijera nada, ¡pum!, yo pasé al staff de artistas de Venevisión. Y allí se hizo unos grandes programas, Casino de la Alegría, que había estado en Cuba antes de lo de Fidel Castro, Show de Show, y tantos otros que yo pertenecía allí. Y había unos animadores también venidos, algunos de Radio Caracas, como Chuchín Marcano, Roberto Hernández, Museo La Caballería. Ya le hablaremos después en otro programa de Museo La Caballería, la anécdota que tengo en el Hotel Humboldt, que está aquí en el pie del Ávila. Y muy bien, empiezo a trabajar muy bien, yo solo, ahora ya no tenía la en España, y cuál es mi sorpresa, que me llama el Canal 5. Yo había tenido ya un programa en el Canal 5 que se llamó Mil secretos con Henry el Magnífico. Ahora me crean otro que se llama Ilusión y Fantasía, y yo paso al staff de Venevisión, y Venevisión permite que yo trabaje en la cadena nacional, en TVN5, y allí pues empiezo a trabajar y me ofrecen un contrato de 7 años, repito, 7 años, no haciendo todos los días magia, de lunes a sábado, presentador, y un día solamente hacíamos el Club Mágico Infantil, el cual llegamos a tener hasta 30.000 socios en esa época, con su carnet y todo. Y con el carnet no le cobrábamos más nada, sino solamente a la hora de entregar el carnet, 3 bolívares entonces, que hoy en día da risa, y ya todos los programas del Club Mágico Infantil participaban en los estuches de magia que yo rifaba a cada eso. El resto era animador. Un programa de circo con payasos, otro programa después con niños dibujar con Félix, y creo en la televisión venezolana, por primera vez en la historia, después han venido otros muchos programas más interesantes, si se quiere, que el mío, pero yo creo Fiesta en el Aire, un programa donde le doy la oportunidad a todos los niños de 8 hasta 18 años. Todos tenían derecho, se apuntaban, ahí se practicaba, y de ahí nada más y nada menos, para aquellos que no son de Venezuela, salieron artistas como Las Cuatro Monedas, ganador del Festival de Mallorca en el 1990 y tanto, que entonces se llamaba Las Cuatro Monedas, y los hermanitos Beltrán, y después tuvieron Las Cuatro Monedas. De ahí salió la famosísima actriz de cine en México y de televisión en novelas, Rebequita González, salió la cantante fabulosa que hoy en día sigue teniendo, y después gran actriz, Caridad Canelón, Raquel Castaño. Después la dimensión latina de aquí de Venezuela, gran orquesta de baile, eran los hermanitos Delgado, que acompañaban con sus 4 baracas a todos los niñitos que venían a Fiesta en el Aire. Y claro, al yo tener esos
7 años ya seguro, mandó a traer a la Fina viene y entonces empieza a trabajar conmigo en el Canal 5, los shows de Venevisión, estelares, musicales para adultos. Me muevo en TV Ondas del Zulia, me muevo TV Carabobo, TV Mérida, eran televisoras locales de las regiones, como están en todas las partes del mundo. Y ahí recorrí con ella todo eso, tal. Ahí conocí a Gilberto Correa, que la esposa mía me dijo, ¿cómo este muchacho que hizo esa cuña, ese comercial, puede estar aquí en Maracaibo? Si eso no había terminado de cerrar la opinión con Fina, con la esposa mía, cuando Gilberto Correa estaba en Venevisión. Uno de los animadores estrellas de este país, lo sigue siendo, porque el otro día lo vi en una entrevista en Miami, y bueno, hicimos después, ya le contaremos, la serie de Desafío, que no es idea mía, la serie de Desafío, que es la idea de Gilberto Correa. Entonces yo me empiezo a defender ahí ya, imagínense usted, 7 años de contrato. Mago y animador, un día magia, el resto animador. Ahí regresó el Laidini a Radio Caracas Televisión, que todavía estaba el show de Víctor Saume, que murió en el 64, y es cuando Reni viene a hacer el show del mediodía, el show de Reni. Esto volvió el Laidini, porque había gustado muchísimo, había llegado antes que yo en el 58, y volvió. Y creo que por ahí empezó. Y en ese momento vino Fantasio también. Vino Fantasio, como ya le dijimos el otro día, lamentable en esa historia donde habíamos comunicado a todos ustedes que había fallecido, que se había roto una varita mágica de mucha calidad. Bueno, pero ahí está. ¿Y qué pasó? Cuando yo regreso, que veo a Gustavo Lorgia es también uno de los magos que están en la época del medio ciclo de oro de la magia latinoamericana. Vamos a entrar a ver si le podemos brindar algunas cosas con Gustavo, para que lo tengan ustedes y vayan conociendo las trayectorias, no solamente de los magos latinos. Vamos a tener enseguida toda una entrevista hecha ya hace mucho tiempo, con Juan, con Ascanio, con Chencay, con todos esos magos de altura, con Calaná, que vamos a tener una con Chimada, cuando vino a conquistar Estados Unidos, con Paloma, que tenía dos formas de trabajar, una de japonés y otra la europea, con su fray y todo, y sembró en América Latina, junto con Tom Sony, crearon también la nueva escuela, porque Estados Unidos, ya que había puesto Channing Polos la cuestión, no quería entregarse a lo antiguo, querían continuó en Blackstone Jr., gran amigo por cierto, quería continuar con los grandes aparatos de su padre, pero mire, eso no volvió a resucitar hasta que Siegfried and Roy marcaron una nueva época ya en la década de los 80, y también dos Henning, Frank Garrari, que también lleva razón Enrique. Frank Garrari, tuvimos el placer de conocerlo, pero Frank Garrari tuvo espectáculos grandes, y como tantos otros terminaron, pero los grandes de aquella época, como Siegfried and Roy y dos Henning, y después David Copperfield, aprovecharon las grandes ideas que tenía Frank Harari, que las tenía preciosas, y prácticamente él dijo, bueno, en verdad ya giras por ahí por el mundo con aparatos y tal, él se dedicó a fabricar aparatos para esos 3 monstruos del ilusionismo. Y así fue como en el transcurso, estando yo ya en el Canal 5, con esto vamos a terminar el día de hoy, se funda por primera vez en Venezuela el Círculo de Ilusionistas. ¿Círculo de Ilusionistas Profesionales? No, el Círculo de Ilusionistas Profesionales está allí en España y está todavía, y ahora los voy a ir a visitar pronto, en la calle Arapil. El Círculo de Ilusionistas de Venezuela. El Círculo de Ilusionistas de Venezuela. Nunca aquí se había intentado jamás crear un círculo, y yo, eso, modestia aparte, les di una categoría muy grande, le dio una categoría, se fundó en el Teatro Nacional con actuaciones varios, con los vocales que los puedo nombrar, algunos viven todavía, otros no, y se fundó el Círculo Ilusionista
de Venezuela, que no había habido ninguna sociedad. Después vinieron algunas otras que no se mantuvieron, pero el Círculo Ilusionista de Venezuela tomó caracterología internacional y fue uno de los primeros en pertenecer a la FINS, que se había creado en Argentina, la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas. La Flasoma. El FINS es la internacional, correcto. Y como la Flasoma pertenecía a la FINS, era muy fácil para nosotros poder llegar a la FINS, a las grandes convenciones de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, porque aquí teníamos la Flasoma, y la Flasoma se encargaba de, muy importante, de examinar y mandar un mago a representantes de la FINS que tuviera una calidad, si no extrema, muy buena, muy buena, muy buena. Yo con esto arrancamos, no los voy a cansar con efectos de magia otra vez y tal, vamos a descansar un poco, pero síganos, porque a partir de ahí vamos a sacar lo que podamos, que va a poder mucho, porque nuestro productor Henry Jr. se mete por allí y aparece de Gustavo, cosas buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¿Por qué Gustavo? Yo tuve el placer de conocerlo y yo estuve con un circo que la esposa ahora de Juan Tamariz me vio, que hice una gira por Colombia en un circo que no era muy famoso, el Royal Dunbar Circus, pero que estuve en Colombia trabajando con un circo. Y el padre de Gustavo Lorgia, mago, su hermana, mago, y él, mago, con su pandereta, con sus cosas muy bien hechecitas, muy dinámicas, se recorrió parte de Europa y creo yo que Gustavo Lorgia, con esto termino, forma parte del medio siglo de oro de la magia latinoamericana.